noite a todas e todos. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao CEP Edgar Morin. É uma grande alegria retornarmos aqui depois de um pequeno recesso. Então, todos sejam bem-vindos, que tenhamos um excelente ano, que 2024 seja um ano de paz, de harmonia, de fraternidade, que possamos estar juntos aqui nessa caminhada. Temos a grata satisfação, a grande, grande alegria de termos hoje um companheiro aqui muito querido, que é o nosso Luiz Carrizo, companheiro de muito tempo, né? A gente fala companheiro de utopias, né, Luiz? De muitas utopias antigas e novas. Então, muito bom termos o Luiz aqui. Vou aproveitar e fazer uma apresentação do Luiz, que eu acho que dispensaria, mas o currículo do Luiz é muito grande. Eu vou fazer aqui uma pequena síntese para aqueles que ainda não o conhecem, poderem compreender um pouco o lugar de onde Luiz Carrizo vai nos falar sobre complexidade e os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? O Luiz é psicólogo e mestre em desenvolvimento local e regional, com estudos de doutorado em ciências políticas na Sorbonne, Paris 3, é coordenador da Cátedra Regional da Complexidade e Condição Humana na Universidade Claé, em Montevidéu, onde foi vice-reitor acadêmico. Claé, acho que é Centro Latino-Americano de Economia Humana, é isso, né, Luiz? Exacto. É consultor do Escritório Regional de Ciências para a América Latina e Caribe, da Unesco, onde já desenvolveu inúmeros trabalhos, e coordenou o projeto A Via dos Sete Saberes, sobre o trabalho do Edgar Morin, né? Um trabalho muito interessante, que me parece que ainda está disponível no site da Unesco. Foi um curso à distância muito interessante, que foi oferecido aí a jovens, a uma grande população latino-americana e do Caribe, né? Luiz Carrizo foi membro do Conselho Consultivo da Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura do Uruguai, fundador da Rede Uruguaia de Pensamento Complexo, pesquisador da complexidade há muito, muito tempo, foi coordenador do Centro de Estudos e Pesquisa em Administração Pública da Escola Nacional de Administração Pública do Uruguai, consultor também de várias organizações internacionais, BID, CLAD, OEA, OEI, CEGIB, UNFPA, OPAL, essas são só algumas. Professor visitante em várias universidades da América Latina, Europa e África, autor de numerosas publicações em nível nacional, regional e internacional, membro de várias redes e comunidades de gestão do conhecimento e políticas. Entre suas publicações destacam-se Possíveis, mas Invisíveis, né, que é sobre o trabalho do Edgar Morin, né, que fez parte aí desse trabalho desde o centenário do Edgar Morin e desse trabalho dos 7 saberes necessários à educação do futuro. Outra obra, Edgar Morin e o realismo da utopia, uma nova estratégia de governança local, a intermunicipalidade na América Latina, coesão social no Uruguai, chaves para o desenho e a gestão de políticas públicas, uma experiência inovadora de profissionalização na administração pública, gestão social do desenvolvimento e luta contra a pobreza, desenvolvimento local e governança, tolerância e democracia cotidiana, e outras. O Luiz Carrizo é membro do Comitê Científico Internacional
onde temos a honra de compartilhar com ele desse trabalho, Maria Cândida e eu, da Fundação Edgar Morin, da Unesco, que é presidida pela Sabah Bouessalam e pelo próprio Edgar Morin, né? E é membro também, nosso amigo aqui, fundador do Centro de Estudos e Pesquisa Edgar Morin. Ele é membro do Comitê Científico Internacional. Luiz, não vou repetir a alegria de termos, agradecer pela presença, pela sua sempre disponível atenção, de estar com a gente, de nos ensinar, com quem a gente tem inúmero prazer de compartilhar aí dos sonhos, como a gente já falou, e com quem a gente aprende sempre. Maria Cândida, você quer dar uma palavra para o Luiz, antes de passar a palavra a ele? Sim, Isabel, apenas dar as boas-vindas e ratificar nesse momento a minha alegria de poder ter a sua presença, ter a sua generosidade aqui conosco mais uma vez, abrindo os trabalhos do CEP no ano de 2024. Luiz, é um prazer imenso revê-lo, é um prazer imenso estar com todas e todos nesse momento, e vamos desfrutar mais uma vez da sabedoria, do conhecimento, do carinho, da amizade do nosso querido Luiz Carrizo. Muito grata pela sua presença conosco. Pois não. Muchas gracias. É sua. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, María Cándida. Muy buenas noches, muy buenas tardes a todas y a todos los colegas que nos acompañan hoy en la plataforma de esta primera exposición del Centro de Estudios y Pesquisas Edgar Morin. Para mí es un verdadero honor volver a estar aquí en esta casa amiga, en esta casa fraterna, y compartir algunas ideas, algunas reflexiones, ¿por qué no algunas preocupaciones también que nos desafían en esta época tan turbulenta? Pero como decía María Cándida, como decía Isabel, esto es una plaza de encuentro fraterno, y es muy disfrutable estar aquí. Yo verdaderamente cuando me invitan Isabel y María Cándida a participar de cualquier actividad del CEPEM, yo me siento honrado y atraído, sabiendo que cualquier encuentro es un espacio de amistad y lucidez, y lucidez. Eso no es fácil de encontrar. Honestidad, amistad, buenas reflexiones, y una profunda convicción ética y democrática en el campo del conocimiento. Por eso me siento tan a gusto y verdaderamente estas pinceladas que ofrecía Isabel acerca de los trabajos que hemos hecho al correr de los años, no podrían ser concretados sin el colectivo, sin quienes, los colegas y las compañeras y compañeros de ruta que nos han acompañado siempre. Todos estos trabajos, todos estos logros, todos los desarrollos que hemos hecho en distintos ámbitos institucionales han sido posibles gracias a los diálogos, gracias al compromiso colectivo, gracias a la inteligencia colectiva y gracias a esa vocación de nuestra gente de contribuir a una vía, a una de las tantas vías que estamos desarrollando hace tantos años con estas queridas amigas. Entonces, yo estaba recordando recién, mientras esperábamos, estaba recordando el último encuentro que tuvimos en Fortaleza, en aquel congreso, que fue maravilloso, en donde tuve el honor de ser invitado y de compartir casa y amistad
con estas amigas y bueno, pasar unos días. También recuerdo a la querida Lidia Brito, en ese momento directora de la oficina UNESCO Montevideo, que nos acompañó con un compromiso muy profundo por lo que se estaba dando en ese congreso de complejidad, por las ideas de Edgar Morin y por cómo los ideales de la UNESCO estaban y están y siguen estando hoy más que nunca asociados al pensamiento de la complejidad, al pensamiento de nuestro querido maestro, que aún hoy sigue trabajando esforzadamente por contribuir a una reflexión pertinente, a un conocimiento de calidad y a un conocimiento que esté fundado en valores éticos y democráticos. Por eso recordaba con mucho cariño ese encuentro y lo que devino a partir de allí en esto que Isabel recordaba del proyecto de UNESCO sobre la vía de los 7 saberes, que incluyó muchas iniciativas, entre otras una aplicación digital educativa sobre los 7 saberes para jóvenes, que fue elaborado durante 2 años, un desarrollo educativo y tecnológico digital que aún hoy está vigente y operativo, y que se puede descargar de la plataforma en Android, y que fue utilizado durante mucho tiempo por los jóvenes del Politécnico de Panamá, la institución que desarrolla formación técnica en Panamá para 70.000 jóvenes. Eso fue uno de los productos que tuvo esta iniciativa que hicimos en conjunto con Edgar Morin, con su supervisión científica, con su lúcida colaboración en términos de contenido, y también luego ese curso al que hacía referencia Isabel, un curso digital en línea, 100% en línea, 100% gratis, que tuvimos el privilegio de contar con la presencia y la participación de María Cándida, de Isabel y de tantos otros colegas de la región que dieron buena cuenta de la importancia de los 7 saberes para el mundo contemporáneo. Y allí la participación decisiva de Edgar Morin, con sus crónicas de vida que ilustraban el sentido de cada propuesta, de cada clave de los conocimientos referidos en la obra de los 7 saberes, fue muy inspiradora, fue muy estimulante. Entonces, bueno, no tengo más que agradecimiento por la fraternidad, por el compromiso y por la sostenida amistad. Creo que son más de 25 años que nos venimos viendo, cuarto siglo que venimos trabajando juntos en distintas iniciativas, y cada día yo veo, me doy cuenta de que cada día lo hacemos con un renovado entusiasmo, con un renovado compromiso, quizás, como no, desafiado porque cada día el mundo parece ser más incomprensible, porque cada día los desafíos parecen ser más complejos en su multidimensionalidad. Pero bueno, no bajemos los brazos, como nos decía Edgar Morin hace pocos días, seguimos intentando atravesar el túnel para ver la luz, y eso requiere una militancia intelectual y ética sostenida, permanente. Y eso es lo que también el CEPEM ofrece, esta plaza de encuentro, de diálogo, de reflexión, donde yo pediría que mis palabras fueran solo inspiradoras, que no fuera una conferencia, sino una invitación al diálogo y al compartir ideas.
Cuando me invitaron a compartir este espacio, me dijeron que les interesaría comenzar el año académico del CEPEM con una propuesta que vinculara la complejidad con los objetivos de desarrollo sostenible. No podía haber una propuesta más atractiva, más pertinente, más entusiasmante, y lo acepté de inmediato. ¿Por qué? Porque efectivamente eh, hay, hay una urgente necesidad de avanzar, de hablar y de accionar en favor del logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Ahora vamos a ver su importancia estratégica. Y eso es urgente. Ya estamos un poco tarde, tenemos que recuperar espacios. Pero esa agenda de desarrollo sostenible de Naciones Unidas no creo que no puede ser cabalmente comprendida, ni las acciones pueden ser cabalmente productivas sin que en la base esté el pensamiento complejo, sin que en la base esté la aproximación de las ideas de Edgar Morin para ayudarnos a transitar, a caminar por este sendero de los objetivos de desarrollo sostenible. Y voy a explicar por qué entiendo eso. Cuando ustedes saben, en el año 2000, las Naciones Unidas, frente al advenimiento de un nuevo milenio, se acordaron una agenda de desarrollo que fueron los objetivos del milenio, la agenda del milenio, que tenían 15 años de proceso del 2000 al 2015 y que bueno, se avanzó, fue un faro, fue una hoja de ruta en los países miembros, en las Naciones Unidas como entidad y en sus instituciones a nivel local. Pero esa agenda, esos objetivos del milenio, del año 2000, tenían varias debilidades conceptuales, epistemológicas y éticas importantes. Todas estas debilidades, todas estas, digamos, sí, puntos ciegos de la agenda del año 2000 se intentaron superar y mejorar en el año 2015, cuando en septiembre del 2015 los Estados miembros de Naciones Unidas reunidos en Asamblea General en Nueva York definen un ambicioso documento, un compromiso extraordinario que coloca una visión cualitativamente distinta a la visión anterior. ¿Por qué digo cualitativamente distinta? Porque esta agenda que estamos hablando ahora, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, exige una visión de integralidad, exige una nueva mirada transdisciplinaria a los fenómenos que abarca, exige una perspectiva y una metodología dialógica que pueda distinguir los distintos objetivos, pero que sepa asociarlos en una estrategia global, sin perder especificidad de las acciones que tienen que desarrollarse hacia las metas en cada uno de los objetivos que ahora veremos. Exige una presunción de que los problemas que estamos enfrentando como humanidad no son del sur, como pensaba la agenda anterior, son globales. Los problemas que enfrentamos, y la pandemia lo dejó más que claro, son globales y por lo tanto tenemos que todos los países en desarrollo, los países más industrializados, los países
todos los que tengan un Producto Bruto Interno del tipo que sea, tienen que comprometerse con acciones de responsabilidad, de incorporar su rol dentro del elenco planetario como protagonista. Entonces allí hay un llamado muy distinto al anterior. Este llamado involucra a todos los Estados miembros, involucra a todos los sectores, involucra a todos los ámbitos de actuación e involucra a una nueva manera de mirar los problemas globales y los desafíos contemporáneos. Entonces, allí, revisando la agenda y revisando los objetivos, vamos identificando efectivamente lo que el mundo está sufriendo y en nuestra región de América Latina y el Caribe especialmente, y por supuesto en nuestros países del sur, Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile, estamos sufriendo con particular preocupación. Al inicio del documento de la Agenda 2030, los Estados miembros firmantes de las Naciones Unidas establecen que lo siguiente, de manera textual, se dice: los desafíos y compromisos mencionados en estos 17 objetivos que vamos a ver, están, dicen el documento, están relacionados entre sí y requieren soluciones integradas. Para abordarlos con eficacia es preciso adoptar un nuevo enfoque. Parece que hubieran escuchado, parece que hubieran conversado con Edgar Morin. Efectivamente, yo creo que en el año 2000 apareció, fíjense, 15 años antes, apareció un libro que tengo aquí, miren. Un libro que tengo aquí. Se llama Unir los conocimientos. Es un libro que editó en español la editorial Plural en Bolivia en el año 2000. ¿Y saben lo que relata? Lo que relata es la crónica y la relatoría de las jornadas temáticas que en el año 1997 se llevaron adelante en Francia, de la mano de Edgar Morin, a solicitud del entonces ministro de la Educación, Claude Alegre. En esta solicitud, el ministro le decía: bueno, profesor, tenemos un mundo de dificultades y problemas por delante. Francia está enfrentando una serie de desafíos y quisiéramos que usted liderara un movimiento para hacer del conocimiento una herramienta eficaz para enfrentar estos desafíos. Y lo que respondió Edgar Morin fue solicitarle al ministro Alegre la posibilidad de que él definiera cuál iba a ser la perspectiva de abordaje de esas jornadas temáticas. Y lo que hizo fue lo que quiso siempre Edgar y sigue queriendo: unir los conocimientos. Por eso esta obra se llama Unir los conocimientos. Y lo que dice Edgar al respecto de esa experiencia, que convocó a científicos de toda Francia, los más relevantes, desde los antropólogos hasta los especialistas en energía, en salud, en educación, etcétera, para conversar y preparar un plan estratégico de enfrentamiento de la política francesa frente a los nuevos desafíos. Lo que más le preocupaba, y el desafío mayor que Edgar Morin dijo haber enfrentado, fue
cambiar las mentalidades. Dice, lo más difícil es cambiar las mentalidades. Ahora, cambiar las mentalidades es algo que la educación en especial tiene como objetivo, pero no cambiar manipulando, sino cambiar para evitar las cegueras que el propio conocimiento también tiene. Por eso la labor de nuestras queridas educadoras y educadores aquí presentes, en especial quiero hacerle un saludo a María Cándida y a Isabel como representantes de todo este colectivo de educadoras y educadores. Bueno, es un desafío estratégico, yo diría. Es un desafío estratégico y si lo conjugamos con la propuesta de la complejidad y del pensamiento complejo de Edgar Morin, que es lo que estamos haciendo en el CEPEM y en otras redes y organizaciones, es hoy la tarea más importante que tenemos. En algún momento, cuando estábamos discutiendo el proyecto, la iniciativa, la vía de los 7 saberes en el marco de la UNESCO con Edgar Morin, Edgar Morin decía, valorizar los 7 saberes, se refería a la obra que él realizó para la UNESCO, es una tarea cívica y humanista necesaria. Porque insiste que la gente muchas veces, frente a la complejidad de los problemas cotidianos que tiene en lo inmediato y los problemas estratégicos que tiene en el porvenir, no sabe, no tiene herramientas a mano para poder comprender y navegar de manera exitosa por esas aguas turbulentas. Entonces, dice Edgar, bueno, el pensamiento complejo, defender y promover el pensamiento complejo, es una tarea cívica urgente. Eso es lo que estamos haciendo hoy, en un mundo cada vez más polarizado, cada vez más regido por la lógica simplificadora de las redes sociales, que nos desafían todos los días y es muy difícil mantener un nivel de argumentación fundada, comprensiva, de interrelación y de comprensión mutua y de arreglos colectivos para poder comprender mejor y transformar de manera colectiva la realidad. Bueno, la formulación de la Agenda 2030 exige adoptar un nuevo enfoque para comprender el desarrollo y los problemas de nuestro mundo contemporáneo. Exige ese enfoque de la complejidad. Y por eso la obra de Morin es un enlace de fuerte potencial para ello. Sus claves invitan a pensar desde la complejidad, el conocimiento integrado, el dato interpretado en su contexto, que nunca es sencillo, pero siempre es necesario, la articulación de saberes, la ecología de la acción, todo esto sirve de base para una comprensión mucho más pertinente, legítima, a fondo, de la invitación, casi exigencia que es la Agenda 2030. La Agenda 2030, no sé si ustedes la conocen, pero yo aprovecharía la oportunidad para hacer un llamado al mayor involucramiento de cada institución de las que están aquí representadas, de cada profesional de los que están aquí presentes, de cada ciudadana y ciudadano de los que están aquí y que pueden recibir sus recomendaciones, una invitación a involucrarse en el trabajo para el logro de las metas que señala la Agenda 2030. ¿Por qué? Bueno, porque la Agenda 2030 no deja
no deja tema sin abordar de los más críticos, dolorosos y peligrosos y dramáticos que tenemos hoy en el mundo. Fíjense, voy a mencionar en una lista, en una secuencia rápida, los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Cada uno se despliega luego en metas, ustedes tienen toda la información accesible en las redes, en la web, seguramente en los enlaces del CEPEM. Los 17 objetivos de desarrollo sostenible son: el primero, fin de la pobreza, claramente. El primero, fin de la pobreza. El segundo, hambre cero. Ustedes los brasileños conocen bien porque han trabajado en programas de este tipo. El tercero, el objetivo 3, salud y bienestar. Ahora vamos a visitar de nuevo para ver de qué forma los abordamos. El cuarto, educación de calidad. El quinto, igualdad de género. El sexto, agua limpia y saneamiento. El séptimo, energía asequible y no contaminante. El 8, trabajo decente y crecimiento económico. El 9, industria, innovación e infraestructura. El 10, reducción de las desigualdades. El 11, ciudades y comunidades sostenibles. El 12, producción y consumo responsables. El 13, acción por el clima. El 14, vida submarina. El 15, vida de ecosistemas terrestres. El 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Este es uno de los que nos duele más. 17, las alianzas como estrategias para lograr los objetivos. Si ustedes ven, cualquiera de estos es un mundo de desafíos. El fin de la pobreza, la salud, el bienestar, las desigualdades, la igualdad de género, la educación de calidad, la vida, el clima, la vida en la naturaleza. Bueno, es imposible que podamos abordar un objetivo de desarrollo sostenible sin tener claro el contexto en el que se da esa tarea, ese objetivo, esa meta, y vincularlo con los demás. No es posible una educación de calidad si la salud y el bienestar están hackeados, están en riesgo. No es posible una educación de calidad si tenemos hambre en el 40% de nuestros niños. No tenemos una educación de calidad si un altísimo porcentaje de nuestra población vive en condiciones de pobreza o bajo la línea de la pobreza. No podemos tener educación de calidad sin trabajo decente y con un crecimiento económico digno, equitativo. No podemos tener educación de calidad si no reducimos las desigualdades. No podemos tener educación de calidad si seguimos creyendo que las mujeres, tienen condiciones menores en términos salariales y de derechos. Y las niñas, y el lugar que tienen en la ciencia, en el conocimiento. En fin, dense cuenta de que para imaginar estrategias e iniciativas de trabajo que vayan hacia alguna de las metas de cada uno de los objetivos, tenemos que tener una mirada absolutamente integrada. Y eso no quiere decir confundirnos y desplazarnos a tontas y a locas por la Agenda 2030. No olvidar la premisa moriniana de la complejidad en términos del abordaje dialógico de la realidad. La dialógica como principio de la complejidad nos informa
de que es posible distinguir sin divorciar y asociar sin confundir. Y eso tiene que trabajarse permanentemente de manera implicada. Por eso la distinción, la asociación y la implicación son los principios dialógicos por excelencia del pensamiento moriniano. Distinguir, la pobreza es la pobreza en sí misma y tiene su lógica, tiene sus, tiene sus características, tiene sus desafíos, y no la podemos confundir con ciudades sostenibles, pero sí tenemos que asociar la pobreza con la sostenibilidad de nuestras ciudades y con las comunidades sostenibles. De manera que, teniendo lógicas distintas, tenemos que integrarlas en una misma estrategia. Por eso, el pensador francés en sus obras más cercanas en el tiempo habla de la policrisis y de las vías para la vía. Eso seguramente le resuena a nuestras amigas, María Cándida e Isabel, que hemos conversado mucho eso. Edgar habla de las vías distintas, con identidad propia, con lógicas propias, con un trayecto particular, pero dentro de la vía, la voie, esa gran aventura multidimensional, eso es una estratega. Eso es una estratega de la transformación de nuestro mundo, de nuestro mundo contemporáneo. Y eso es lo que, yo diría, la Agenda 2030 se paró en la mirada de Edgar Morin para configurar sus contenidos, para configurar los focos de su atención y poder decir, la Agenda 2030 es la vía. Los objetivos de desarrollo sostenible son las vías que tenemos que conjugar para llevar adelante, un esfuerzo por no seguir con acciones que están de alguna manera poniendo en jaque, poniendo en riesgo el planeta, la sobrevida, las comunidades, la comprensión, la condición humana. No olvidemos que con controversias técnicas al medio, hoy se habla de que estamos en el antropoceno. Se habla de que estamos en una era planetaria en donde la acción del ser humano está siendo decisiva para poner en riesgo el ecosistema planetario, ecológico, social, económico y ambiental. Entonces, ya no es un agente externo a nosotros, ya es que cada país, cada comunidad, cada colectivo está siendo parte protagónico de esta situación en la que estamos. Por lo tanto, por un lado, ya vinculando directamente la Agenda 2030 y la complejidad, por un lado, los ODS enfatizan el vínculo entre las dimensiones social, económica y medioambiental del desarrollo sostenible, así como entre los objetivos entre sí. Por lo tanto, la necesidad de abordar cada objetivo en contexto con los demás y no de manera separada o secuencial. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama complejidad, colegas. Esto se llama complejidad. Y como respuesta, los ODS reconocen que enfrentar este desafío
es una responsabilidad de todos y cada uno, y realizan un llamamiento explícito a las empresas, la sociedad civil, el tercer sector, la academia, el CEPEM, la Universidad CLAE, la UNESCO, la escuela de mis hijos, para contribuir al logro de la Agenda 2030. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama transdisciplinariedad. Esto es un abordaje, una construcción intersectorial, una construcción transdisciplinaria, porque incorpora todos los conocimientos necesarios para la comprensión y el situarse en esta realidad, pero además le incorpora otros saberes, no disciplinarios, los saberes populares, los saberes ancestrales, el saber empírico de las comunidades. Como dijera alguien, sobre mi vida de todos los días nadie sabe más que yo. De manera que ese conocimiento empírico de la vida cotidiana de nuestras comunidades es imprescindible para poder incorporarse en las estrategias que también se nutren del conocimiento técnico de las disciplinas en una visión interdisciplinaria y nutrida de manera colectiva. Por eso, a esta complejidad del mundo que señalan los ODS, la transdisciplinariedad del abordaje que tenemos que, de alguna manera, construir, como dijera Edgar, cambiando las mentalidades, cambiando, transformando, haciendo la metamorfosis de los paradigmas dominantes hasta el momento. Entonces, bueno, ahí yo diría, para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, fíjense que algunos de los valores que la obra de Morin nos ofrece en sus distintas trabajos, pero fundamentalmente quiero hacer referencia a los 7 saberes necesarios para la educación del futuro. Esa obra nos permite una comprensión, yo diría, muy dialógica, muy coloquial, muy en línea, muy asociada. Los 7 saberes hablan de las cegueras del conocimiento, hablan de conocimiento pertinente, hablan de la incertidumbre y cómo navegar en este mundo de cuestiones inciertas, de futuros absolutamente inciertos, de nuestra identidad planetaria, de la condición humana como entidad compleja y que tenemos que trabajar, que no viene dada, de la comprensión como una estrategia, yo diría, de vida, y la ética del género humano. Esos 7 saberes que invito, por supuesto, y seguramente en el CEPEM lo promueven un día sí y otro también, esos 7 saberes cambian la vida de cualquiera. Esos 7 saberes, yo creo que no hay una obra tan mágica como esta que cuando uno se adentra en esa obra no sale igual, sale transformado. Cuando uno atraviesa esa obra, sale con un destino cambiado, un destino que lo involucra de manera personal y política a uno mismo. Por eso leer a Edgar Morin es una aventura apasionante y transformadora. Y en especial en la vida de los 7 saberes está allí colocado un menú de provocaciones para la transformación subjetiva y social. Y cómo nos nutren los 7 saberes para comprender o para trabajar en pos de la Agenda 2030. Bueno, porque
yo relevo valores muchos, pero déjenme citar algunos en especial. La colaboración que está presente en los 7 saberes, la convivencia eh, como necesidad y como la convivencia pacífica, hoy cada vez más en riesgo por los discursos de odio y por la descalificación eh, maniquea, la ciudadanía mundial, la ciudadanía global como entidad, como eh, eh, configuración subjetiva de mi ser ciudadano del planeta, del mundo. Y allí yo quiero realmente enfatizar nuestra, nuestra posición con respecto a la identidad compleja multinivel de la ciudadanía que concebimos, no una ciudadanía solamente nacional de mi país o de mi comunidad, eh, sino también una ciudadanía planetaria, una ciudadanía que nos haga partícipe de la corresponsabilidad del planeta. Y eso no significa que solamente, eso no significa que solamente nuestro eh, ámbito de actuación sea en la vida cotidiana, en las pequeñas cosas. Por supuesto que eso es importante. Saber que mi impacto local tiene impacto global, que mi huella ecológica es tal o cual, y cuidarla, pero no solamente eso, en mi vida cotidiana, sino también saber políticamente cuál es la agenda que uno quiere sostener, políticamente cuál es la agenda que uno quiere sostener. Entonces, allí queda muy clarito cuáles son las propuestas de política, cuáles son las propuestas institucionales de educación, cuáles son las propuestas económicas, cuáles son que hacen que la ciudadanía global, mi ciudadanía global, adquiera la densidad, la comprensión, la solidez como para que yo tome decisiones con respecto a consumo, a democracia, a, a las instituciones democráticas, a cuáles son. O sea, allí hay algo muy denso en cada una de estas cosas que están transitando por los 7 saberes y que nos están dando manos, herramientas, orientaciones para abordar la Agenda 2030. La ética del desarrollo sostenible como un valor que surge de los 7 saberes. Allí la identidad planetaria, la sostenibilidad de nuestras ciudades y de nuestro planeta y de nuestra casa, la inteligencia colectiva como una estrategia, la comprensión mutua como una necesidad cotidiana, desde mi pareja hasta mi más lejano eh, prójimo lejano, en esa visión antropológica de la convivencia y la comprensión mutua, y la solidaridad como una intensa necesidad del humanismo que hoy por hoy está en jaque por una economía mercantilista, de la competencia, del individualismo y del sálvese quien pueda. Y bueno, allí hay toda una serie de claves de valor que hacen que podamos llegar a la Agenda 2030 desde la complejidad, con estas visiones, con este abordaje, con este paradigma, con esta metodología, para sentirnos parte de una empresa colectiva que va mucho, mucho más allá que nosotros mismos. Y esto
yo diría, quizá vaya terminando, no sé, Isabel, qué esperaba, pero me parece que me gustaría ir redondeando esta primera entrada para abrir el diálogo y la discusión, la reflexión, el intercambio. Yo insisto en la Agenda 2030 como una hoja de ruta de las instituciones, que no siempre está presente en sus planes estratégicos. Eh, y eso es muy importante que las universidades o que los centros de estudio, los centros de investigación o los ministerios sepan cómo orientar sus acciones y qué objetivo de desarrollo sostenible están cubriendo con determinada acción, con qué presupuesto van a... Y esto es muy importante porque hace a la trazabilidad y a la medición del impacto de nuestras acciones. Es muy importante eh, superar cualquier discurso romántico o ¿cómo se llama? Wishful thinking, ¿no? De aspiración, aspiracional. No, hay que poder decir, he avanzado en esto para lograr en el camino del bienestar. Estamos trabajando, por ejemplo, quiero citar un ejemplo para... Eh, estamos trabajando en la oficina de UNESCO con un proyecto derivado de una importante iniciativa regional que hicimos hace unos 2 años sobre desigualdades, género y juventudes en América Latina, y abordamos 8 temas críticos que están en la región hoy. Estoy hablando de migraciones, estoy hablando de brechas digitales, estoy hablando de trayectorias educativas, estoy hablando de precarización laboral, estoy hablando de salud sexual y reproductiva, estoy hablando de salud mental, estoy hablando de cambio climático, estoy hablando de pobreza. En cada una de estas áreas nos pusimos a trabajar con equipos de investigación de distintos lugares, países de la región, pero con una perspectiva, que eso para mí fue lo más importante y que hoy la estamos aplicando a otras escalas y a temas focales. La perspectiva es la de la integralidad, justamente, de que si vamos a trabajar sobre los impactos del cambio climático en jóvenes mujeres en América Latina y los impactos de las desigualdades en esa vinculación, teníamos que tener una mirada integrada, ¿no? No podíamos, eh, no podíamos tener solo una mirada técnica especializada. Y así fue como abordamos todos los temas. Y hoy, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto en Uruguay sobre el impacto de las desigualdades en la salud mental de las jóvenes mujeres en Uruguay. Y lo que nos dicen todos, los que hemos consultado, los focus groups que hemos hecho, las mesas de debate que hemos desarrollado a lo largo de este proyecto que ahora está culminando, fue que lo más importante era que habíamos sacado a la salud mental de los escritorios de la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Es decir, no es que la habíamos sacado de ahí, ahí también, pero habíamos incorporado, habíamos invitado a educadores, habíamos invitado a gente del deporte, invitamos a gente por ejemplo, a la Oficina de Bienestar Estudiantil de la universidad, invitamos a colectivos juveniles, invitamos a familiares de usuarios de los servicios de salud, invitamos, o sea, el abanico de actores fue tan amplio
cómo el concepto de salud mental se amplificó. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que salud mental no es un concepto biomédico, ni tiene que ser pensado desde la enfermedad mental y una perspectiva psiquiátrica o psicológica. Tiene que ser pensado de una manera integral y, por ejemplo, ver de qué manera las políticas incorporan estas dimensiones de integralidad. Por ejemplo, la política de salud mental incorpora de Uruguay algunas de las políticas vigentes en salud mental en Uruguay, incorpora el impacto del desequilibrio de los trabajos de cuidado sobre mujeres jóvenes y cómo esos trabajos de cuidado, que es un tema crítico en la región y en nuestro país también, en cuanto a la inequidad de género, impacta negativamente en el bienestar y la salud mental también de las mujeres jóvenes en Uruguay. Esa política incorpora la necesidad de compensar los desequilibrios en términos de equidad de género sobre el trabajo de cuidado de las mujeres. Y digo esto como un ejemplo de cómo podemos pensar también el deporte, o cómo podemos pensar, y en esto hay estudios, en todo hay estudios, pero el uso del tiempo libre que las mujeres jóvenes tienen, eh, eh, cómo usan su tiempo libre, con qué, con qué eh, funcionalidad o para su propio bienestar y para la prevención de la buena salud. En fin, esto quiero, estoy dando este tipo de ejemplos muy concretos de políticas que, no, que siendo sectoriales no deben ser sectoriales, que siendo sectoriales deben ser integrales. No estamos diciendo que no debe haber política de salud mental, por supuesto, pero esa política de salud mental tiene que abrirse a una concepción integral de la salud. Y esos paradigmas en donde estén no solamente una concepción multidimensional del bienestar, sino también cuáles son los riesgos a los que están asociados otras cuestiones como las desigualdades, las trayectorias educativas, la precarización laboral, cómo eso influye y cómo la política tiene que de alguna manera nutrirse de estos otros cajones de ese gran armario que entonces lo que quiero sugerir son maneras como entender la Agenda 2030, los ODS, sus metas, desde una perspectiva de la multidimensionalidad, la integralidad y la distinción para poder operar. Y eso es lo que nos permite el pensamiento de la complejidad, la dialógica, con una alta cuota de valor, de perspectiva ética, de desarrollo sostenible, y en fin, de una transformación paradigmática como la que estamos buscando y que este espacio que hoy tenemos nos permite también avanzar, discutir y enriquecernos mutuamente. Esos son un poco las primeros estímulos que puedo largar a esta mesa, Isabel, María Cándida. Bom, genial, Luiz. Muito obrigada. Você nos provocou assim muitas questões, né? Muitos como fazer, o que fazer, né? De que forma fazer. Foi bravo, foi muito bravo, Luiz. A palavra está aberta para quem. Excelente, Luiz. Ao mesmo tempo, eu fico muito angustiada, né? Fico muito angustiada de ver o quanto a educação, as secretarias de educação, né? Está demorando para entrar de vez, para abordar todas essas questões, né? Eu acho que cabe a nós também aqui do CEP Edgar Morin provocar as secretarias nesse sentido de tentar trazer
as ideias, essa visão que você tão bem articulou nesse momento, né? Para trabalhar com as escolas, né? Nessa abordagem da Agenda 2030, né? 2030. Então, ao mesmo tempo, revela o quanto Edgar Morin foi visionário, né? O quanto ele, há anos, né? Nos últimos 30, 40, 50 anos, ele vem preparando, né? Para dar respostas a essas questões que se agravaram nos últimos 20 anos. Né? E como o pensamento dele realmente, a questão toda epistemológica, é a base de sustentação para dar respostas aos objetivos, né, da Agenda 2030. Então, como ele foi visionário, como premonitório, né? Aí na obra Terra Pátria, aí a própria obra A Via, né? Mostrando caminhos para todas essas questões. Né? Eu acho que cabe, então, ao CEP, é como se você também nos convocasse esse momento, né? A todos nós que estamos aqui presentes, a olharmos com muito carinho, muita atenção. Por quê? Porque não temos mais tempo. Né? O Brasil, com toda essa chuva, inundando tudo, né? Não tem mais tempo, é absolutamente angustiante, é um despertar ou despertar, não tem mais alternativa da gente ficar. Eu acho que cabe a gente, então, nessa angústia, e ao mesmo tempo é uma angústia, uma resistência, uma esperança, né? Aí, como o Han fala que a resistência é a própria, é o outro lado da esperança, né? Então, cabe a nós, né, trabalharmos fortemente no sentido de ajudar o professor, as escolas, as secretarias de educação, as empresas, né? Eu acho que cabe a nós a colaborar para fazer uma grande síntese da obra do Edgar Morin em resposta às questões da Agenda 2030. O assunto que nós conversávamos hoje, Isabel, né? Era Uhum. que eu queria comentar nesse momento aí com o Luiz. E a sua lucidez, né, na abordagem desses vários aspectos, essa visão sua macro, global de tudo isso, foi realmente muito gratificante e encantador nesse momento. Te agradeço muito. Pois não. Obrigada. A Gilda. Gilda está com a mão levantada. É isso, Gilda? Pode ligar o seu microfone, por favor. Boa noite a todos. É muito importante ouvir essa palestra de hoje. E você sabe que eu trabalhei com você já, né, nos anos 90, sou educadora, mestre de educação pela USP, e dia 4 de março eu completo 60 anos de trabalho, 77 anos. Modestamente, eu estou fazendo acontecer na minha casa e no meu consultório como psicóloga, né, também, mas uma ação assim social envolvendo os 17 ODSs. Trabalho com crianças do meu entorno. Eu tenho a chancela do Ministério do Meio Ambiente para manter a Sala Verde. Nesse governo passado não aconteceu nada, mas já está voltando a acontecer. Já estão me dando subsídios. E se vocês olharem no Instagram, Casa da Vovó Gigi, que sou eu, Gilda Giovannoni, eu estou fazendo acontecer, voltadas ao sistema, à saúde, educação, bem-estar, vida em comunidade. Então, de alguma forma, eu já estou fazendo acontecer, muito modestamente, saindo do meu bolso. Eu não tenho patrocinador, eu não tenho nada, é do meu bolso e dois colaboradores, né? Então, de alguma forma, eu me sinto com uma pequena semente nesse emaranhado todo que estamos precisando encarar. Desculpa em falar, não sei se foi oportuno. Obrigada. Tudo bom. Se cada um
daqui, dessa sala, tivesse uma casa da vovó Gigi, o mundo certamente estaria melhor, Gilda, nesse sentido, né? Já teríamos mais 30 pessoas agindo, né? Porque a gente passou da hora, né, Luiz, de denunciar. Nós já denunciamos, né? O que a Maria Cândida falou. Morin mesmo já denunciou desde 1993, apontando caminhos, né, no Terra Pátria. Agora a gente tem que fazer, né? Não basta dizer que tem que fazer. Como ele próprio diz, não basta falar sobre complexidade, a gente precisa fazer, né? Agir, Complexamente, agir. exacto, exacto. Parabéns, Gilda. Parabéns pelo trabalho. Vou entrar no Instagram para conhecer a casa da vovó Gigi. Ah, vai gostar. Bem modesta, é a minha casa, é meu quintal. Muito bom, parabéns. Tem Eu até acho uma que horta pedagógica. é um Opa! testemunho de que cada um pode fazer a partir do metro quadrado que cada um pisa. Sí, claro, É muito importante. Muito bom. César, nosso parceirão É, aí. uhum. É muito legal, obrigado, Luiz. Acho que super importante tudo que foi colocado. E eu queria complementar o que a Maria Cândida acabou de falar, né, da gente fazer uma provocação também, né, ter um papel ativo aí. E eu acho que muito do que nós tentamos fazer muitas vezes, eles são travados na implementação, né? A gente tem as boas ideias, entende que precisa fazer as interconexões, mas na hora que começa a fazer, por exemplo, a gente usa métodos de avaliação que são aqueles indicadores todos separadinhos, e aí toda a reflexão que seria da não linearidade, uma coisa afetando outra de modos diferentes, em lugares diferentes, a gente perde isso porque, por exemplo, a maneira de avaliar também tem que ser mexida. Avaliar programas agora, não estou falando de avaliar aluno, né? Avaliar implementação de políticas públicas. E da mesma forma, a maneira como a gente desenha as políticas, né? Se ela também vem com aquele planejamento fixo, na hora que você entra na ecologia da ação, o planejamento tem que mudar o tempo inteiro, quer dizer, ele tem que ser flexível, adaptativo. Então, existem, né, acho que duas grandes correntes que eu diria que permitem a gente ir um pouco além, que é, por exemplo, o que o Michael Patton tem feito na área da avaliação, né, com a avaliação desenvolvimental, que ele chama, ele fala explicitamente, né, de você avaliar programas complexos, você trazer a complexidade para dentro do processo de avaliação. E os exemplos que ele cita, um deles pega os ODSs, né, e fala, olha, a gente não pode separar eles, e na avaliação você vai entendendo, foi colocado aqui no chat, né, essa ideia de que vai aparecer a não linearidade, mas ela vai aparecer de maneiras diferentes em lugares diferentes. Então, eu acho que esse trabalho que o Michael Patton vem fazendo, de trazer a avaliação desenvolvimental, pondo dentro dela a complexidade, valorizando, discutindo, é uma das frentes que eu acho que a gente precisa trabalhar, né, na avaliação dos programas, e a outra, o próprio desenho das políticas. E aí eu queria citar o trabalho que tem sido feito pelo grupo lá de Harvard, que trabalha com o desenvolvimento de capacidades públicas. Eles falam que a gente está de tal maneira travado que se você fica esperando que o programa resolva tudo, você não vai conseguir porque as pessoas não têm capacidades, a maneira como nós organizamos as nossas instituições, elas não são capazes de se transformar. E, ao mesmo tempo, se você fala, vamos formar as pessoas para fazer isso, as coisas estão interligadas. Então, é uma maneira de ver a implementação de política pública que você lida com problemas complexos, mas, ao mesmo tempo que começa a resolver esses problemas, você também está desenvolvendo as capacidades das pessoas e das instituições, né? Então, essas coisas precisam estar interligadas. Eu estou trazendo isso porque é uma visão, eles falam explicitamente, né, de reconhecer a complexidade, incorporar e ir desenvolvendo junto, né, coisas que não são desconexas. Então, eu só queria trazer essa contribuição, que eu acho que quando a gente entra, por exemplo, numa secretaria de educação e fala tem que mudar também a avaliação, tem que mudar também Sim. essa maneira de implementar as políticas, né? É. Quer comentar, Luiz? Muito boa a sua No, estoy consideração. totalmente de acuerdo con César
cuando se comienzan a hacer estas transformaciones, los obstáculos, los muros que hay que atravesar son justamente los muros del pensamiento más clásico que está instalado en las instituciones, en las organizaciones, en los mecanismos, por ejemplo, en las líneas presupuestales, en la asignación presupuestal, y en la manera como se concibe las evaluaciones, en este caso. Y justamente este, son se pone mucho en juego cuando uno hace transformaciones paradigmáticas de este tipo. Y hay que imaginar estrategias que puedan ir superando esas dificultades. Pero es efectivamente así. Sí, 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 absolutamente. Por ejemplo, para el financiamiento de proyectos concursables, eh, si uno se pone a pensar, los factores de la transdisciplinaridad no siempre son eh, rubros bien evaluados o requeridos por las agencias de cooperación o las agencias de financiamiento. Esas son cuestiones muy concretas. Bueno, y cuando hablamos de facultades dentro de una universidad que tienen que financiar determinados proyectos de investigación, ¿de dónde salen las líneas presupuestales? ¿Cuáles, ¿Cuáles son las arquitecturas financieras que hacen a proyectos que son multisectoriales, interdisciplinarios? Nos encontramos con esos problemas que algunos liderazgos pueden, algunos líderes y lideresas pueden ser convencidos de que hay que ir empezando a cambiar los estatutos, las formulaciones, los reglamentos, pero hay que confiar en mantener ese discurso y señalar estas cosas, estas contradicciones muchas veces entre los discursos y las prácticas. Sí, 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 estoy de acuerdo con la cantidad de problemas que surgen cuando uno quiere hacer esta transformación. Obrigada. Tem alguns comentários aqui no chat. Não sei se as pessoas que escreveram quiserem falar, senão eu vou ler aqui, poderiam falar. Tem um interessante aqui Espera aí que eu perdi, da Kátia. Ela diz, Kátia está aí? Tá. Você quer você mesma comentar ou explicar o que você escreveu, Kátia? Ou eu leio aqui? Ótimo, só ligar Oi, o... consegui. Isso, consegui. Ótimo, obrigada, Kátia. Aí você mesma coloca, é uma questão muito importante. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade aqui de ouvir o professor Luiz, né? Foi enriquecedor esse momento e que tenhamos mais, né? Tá de parabéns o grupo aqui como um todo. Então, o que eu estava pensando é que essa implementação das ODS, né, ela pode ter realmente esses impactos não lineares, né, com mudanças em uma área afetando a outra, né, e de maneiras imprevisíveis. Então, vai ser um efeito borboleta aí bastante interessante. Eu acho que a gente vai poder colher muitos frutos, não é, a partir dessas mudanças. Lógico, a partir do momento que nós, né, mudamos o nosso pensamento e começamos, não é, eu acho que como formiguinhas, né, como a professora da casa, como eu anotei aqui da casa, eu coloquei professora, mas ela é psicóloga, alguma coisa assim, da casa da Vó Gigi, isso. Então, acho que essas pequenas ações, não é, que todos nós podemos fazer, eu na área de língua inglesa, e aí tem muitos professores, a minha orientadora, ex-orientadora, a professora Maximina está aqui, né, eu acho que
pequenas ações que nós temos, né, no desenho do nosso material didático, trazendo essas questões, né, trazendo as ODs, as ODSs, eu acho que a gente consegue fazer esses movimentos e que eles podem ter esse alcance maior, não é? Um impacto aí maior. É isso. Y sí, y Katia, muchas gracias por esa contribución que es efectivamente así. Y yo quisiera agregar a eso que los impactos también pueden ser negativos, por el otro lado, los impactos no lineales. Por eso es muy interesante la idea que Edgar Morin toma de Gregory Bateson sobre la ecología de la acción. Cuando empiezan las resonancias de las decisiones y de las acciones que uno genera, y eso está en el orden de la imprevisibilidad y del caos de la complejidad. O sea, no podemos dejar de hacerlo, pero sí tenemos que saber que pueden tener muchos efectos positivos no previstos y algunos también negativos no previstos. Y eso no nos puede inhibir la voluntad de transformar. Ok, muito bom, obrigada, Kátia, Luiz. A Edna, quer que eu leia aqui ou você gostaria de colocar seu depoimento aqui, Edna? Oi, boa noite. Professor Luiz, parabéns, né? Eu acho que é um tema fundamental. Lá no mestrado profissional, né, na Uniarg, lá em Santa Catarina, a gente tem trabalhado muito com os ODSs, né? E os nossos professores, eles são das escolas públicas. Então, são professores que vão fazer o mestrado. Isso já é magnífico, né? A gente já vê a diferença desses professores. E eles têm levado isso para a escola. Então, o que a gente tem, assim, tentado disseminar é um pensamento complexo, transdisciplinar e ecoformador, né? Para que eles possam ter essa base epistemológica e para que eles coloquem esse óculos e, a partir desse óculos, né, propor uma formação, né, com base nos ODSs para esses professores. E muitos deles, uns têm colocado a proposta, outros têm aplicado, e a gente tem feito, né, no estilo de pesquisação. Então, a gente vai primeiro, pergunta aos professores o que eles sabem, o que eles entendem, o que eles têm aplicado, né, qual é a visão deles, enfim. E a gente sabe que uma coisa é a teoria e a outra é a prática, né? Então, quando vai na prática, nós temos algumas escolas de periferia, né, com crianças realmente muito carentes. Então, são pontos fundamentais que, na realidade, já estão ali na vivência delas, né? Então, quando a gente faz essa transposição com os ODSs, algumas nem conheciam, né? Outras já tinham aprofundamento. Então, assim, há muito o que se fazer. Então, quando a gente fala dos 7 saberes do ano de 2000, há 24 anos atrás, isso não está presente ainda dentro das salas de aula. Os professores ainda não têm isso internalizado na forma, né, de trabalhar a sua prática pedagógica dentro da sala de aula, né? Então, assim, são temas que realmente a gente tem que ir, voltar, estudar, discutir, ver as novas experiências que estão aí na prática. Mas o que eu quero dizer a gente está tentando fazer e a gente está vendo muita coisa importante, muita coisa legal, muita coisa interessante e que está dando continuidade. Terminam o mestrado, mas eles continuam com a formação, chamam nós, professores, para ir lá também dar formação, dar palestras. Então, eu acho que, sabe aquele passarinho que vai com a gotinha lá para apagar o fogo? É mais ou menos isso que a gente está fazendo, mas estamos fazendo a nossa parte, assim, eu acho que isso é bem importante. Muito bom, Edna. Felicitaciones, Edna. Felicitaciones por eso. Y las crianzas agradecidas, seguramente. Muito bom. A Lilian vai na mesma direção? Quer colocar, Lilian?
Sim, obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, professor Luísa, pela grande contribuição que nos trouxe hoje e me despertou uma porção de questionamentos. E pelo momento de vida que eu estou passando, eu tenho procurado compreender mais profundamente essa questão da educação, mas a educação que vai também além dos muros escolares, além das nossas escolas, né? Percebo, como a Isabel bem dizia, ou a Maria Cândida dizia, não temos muito tempo. Então, qual seria uma grande saída? É a gente atuar em espaços não tão convencionais como em que acontece também a educação. Aprendemos sempre, o tempo todo, né? Então, eu tenho percebido que as ODS elas têm tido grandes influências em diferentes setores da sociedade, né? E é incrível a gente entender que a gente precisa prestar atenção nessa influência e talvez com isso a gente consiga acelerar um pouco alguns processos. Eu me refiro muito à questão dos processos econômicos, de modo especial, políticos, financeiros, que têm sofrido o impacto dessa grande necessidade, né, desse grande conjunto de necessidades que precisamos resolver no nosso mundo hoje. Então, hoje, quando a gente olha também para o mundo corporativo, que teoricamente, né, e na prática também, nesse caso, nem sempre gosta de ouvir muito o que o professor tem a dizer, ou o que a escola tem a dizer, ou o que a academia tem a dizer, hoje precisa se voltar para essas questões, porque senão eles não têm os investimentos necessários para que a sua empresa vá adiante. Então, foi isso que eu quis dizer ali com a questão de extrapolar os mundos escolares, né? Indo para esses. Então, é preciso pensar essa educação também. Eu tenho percebido isso e procurado estudar mais isso para que a gente possa compreender como é que isso pode acontecer de uma maneira mais efetiva e assim contribuir para que esse nosso mundo possa ficar pelo menos, né, um pouquinho melhor a cada No, dia, tá? Né? É isso, muito obrigada. Me al deu contrario, uma ideia. felicitaciones, Lilian, por esa voluntad y ese compromiso que es necesario, que es muy necesario. Todos los sectores tienen que estar involucrados, efectivamente. Obrigada. Ana, a Ana quer ler o seu comentário? Ana Rossetin. Então, não sei se estão me ouvindo. Sim. Também, né, a questão, né, que foi falada, que foi comentada muito, muito bem pelo professor, foi muito, muito bom pontuar, né, de maneira bem pontual, e essa transformação paradigmática, ela realmente ela tem que partir, né, não só esperando as políticas públicas, né, essa questão da governabilidade, mas do individual, porque, né, por exemplo, como a professora Maria Cândida falou, nós estamos em tempos, né, de muita chuva nesse momento. E eu, por exemplo, estou aqui em Santa Catarina, vim passar férias e bem para o fim a gente está ajudando o pessoal que está todo mundo em enchente, perdendo tudo. Então, não nos custa, né, absolutamente nada realmente sair da nossa zona de conforto e buscar, né, ajudar os outros. Então, é o passarinho com a gotinha, né? A gente fazendo, cada um fazendo um pouquinho. Acredito que essa transformação, né, ela subsidia todo esse aspecto, todo esse aparato de que a gente só vislumbra, né? Ai, isso pode acontecer, isso pode vir a acontecer, mas a gente tem que partir, né? A cooperação tem que ser partindo de nós mesmos para que a gente tenha realmente os movimentos positivos. Ok, muito obrigada, Ana. Muito obrigada pela sua contribuição. Eu acho que a gente precisa ir encerrando, mas eu queria colocar uma coisa que, enquanto cada um falava, eu me lembrava de um comentário do César Nunes, que está aqui, em um outro encontro que tivemos, que a gente fala, né, que bom, cada um está fazendo a sua parte, e estamos mesmo, e é importante ir no pequeno, cada um fazer, né? Mas como a gente pode... Isso, César, fica sempre vem na minha cabeça. Como a gente pode fazer para tornar esse pequeno grande?
porque a gente fazer só com o biquinho do passarinho é importante, é muito importante, a gente libera a nossa consciência também, porque nós estamos fazendo, né? Nós estamos contribuindo, estamos, de fato, na nossa sala de aula, trabalhando nessa direção, mas como a gente pode também, dentro desse pequeno, fazer esse pequeno ficar grande? Como a gente pode contribuir para as políticas públicas efetivamente acontecerem, para as secretarias, como trouxe Maria Cândida no início, para as secretarias da educação tomarem efetivamente uma posição diante disso, para que possam trabalhar a formação de professores, para que haja mais multiplicadores nessa direção, enfim, que esse movimento pequeno se torne grande. Como nós podemos fazer isso? Né? Isso está sempre na minha cabeça. Alguém tem uma luz? Alguém tem uma resposta? César? Luis? No, yo creo que eso puede ser un plan estratégico para el CEPEM, que coloques esos desafíos dentro del plan del bienio 2024-2025. Precisamos da consultoria do César Nunes para esse planejamento Então, estratégico. uma das coisas que eu acho interessante é a gente pensar que foi mencionado, né, que muitas coisas vão emergir, né, pela não linearidade, algumas positivas, outras negativas, mas talvez a gente aprender a se preparar para a emergência. Quer dizer, quando começa a aparecer coisas positivas, você conseguir amplificar isso, abafar as negativas e amplificar. Esse movimento de amplificação, ele é coletivo, ele precisa ser coletivo, mas ele tem que ser intencional, ele tem que ser preparado, né? Então, talvez essa parte esteja faltando na nossa educação. A gente hoje é levado pelos movimentos coletivos, fake news, coisas que são, né, de contágio muito rápido, elas avançam muito rápido, mas o contágio de comportamentos complexos, ele tem outra estrutura. E a gente não aprendeu a fazer isso. E existe, né, técnicas, estratégias, estruturas para fazer esse movimento de ganhar escala. Então, talvez isso devesse entrar em algum nível aí da educação, né? Não acho que é de aluno, mas a gente aprender a ser efetivo coletivamente. Acho que isso, né, criar sinergia. Então, eu concordo com vocês, Isabel. Essa é a preocupação e acho que a gente tem que investir nisso, sim. Eu acho. Obrigada, César. Maximina, Oi? você. O que eu gostaria de acrescentar é que me parece que, em primeiro lugar, agradecer o Luiz pela fala dele, muito interessante, muito instigante. Eu acho que uma das questões envolvidas, né, nessa grande demanda atual, que a gente tentar salvar o planeta e nos salvar, eu acho que é uma questão de cidadania, e é uma questão de uma cidadania simultânea, uma cidadania que é planetária, mas é uma cidadania que é individual. Ela é meio egoísta e ela é mais ambiciosa. É a gente tentar deixar de lado as questões de poder, né? De ter uma posição hegemônica e também fazer a nossa parte. Muitas vezes a gente se coloca ou a gente adota o discurso de nós não temos políticas públicas, mas no âmbito, né, que eu posso agir, eu também não ajo. Ou eu ajo naquele âmbito e não tenho um reflexo, não tenho um retorno. Me parece que essa simultaneidade é muito importante para a gente poder conseguir mudar alguma coisa. À medida que a gente faz, a gente muda a mentalidade, né? A nossa e a dos outros. E assim eu acho que a gente vai conseguindo mudar. São pequenas ações, como foram, não estou diminuindo as ações que foram mencionadas aqui, mas são mais isoladas, são mais exceções do que regra geral, né? Eu acho que a gente precisa, lógico, cobrar políticas públicas, mas fazer a nossa parte.
cobrar uma cidadania planetária, mas trabalhar para essa cidadania planetária. Parece que é alguma coisa que vem de cima para baixo, de baixo para cima, de dentro para fora e de fora para dentro. Eu acho que esses movimentos todos a gente precisaria aprender a coordenar, né? Aprender a fazer. E eu acho que a gente precisa aprender muito depressa, porque o tempo está passando e daqui a pouco a gente não tem mais o que fazer, porque não tem para onde correr. É só isso que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigada. Eu acho que se ninguém mais tiver comentários, a gente encerraria com esse comentário da Mina. E, Luiz, você quer fazer umas considerações finais? Nada, simplemente plantear que la esperanza sigue viva y que más allá de que no podamos imaginar a dónde vamos, tenemos que seguir adelante construyendo el futuro, porque como dice también Edgar, el principio de incertidumbre también viene con el principio de la libertad para poder definir a dónde estamos yendo, pero no la libertad banal de la que se está hablando hoy muchas veces en algún lugar, sino una libertad profunda, una libertad de profundas raíces éticas y democráticas. Insisto con eso porque yo creo que hoy son de las cosas que están más en juego y que tenemos que defender con mayor ahínco, con mayor rigor, con mayor compromiso. Así que, bueno, esta plaza, me parece que esta plaza de hoy, de encuentro del CEPEM, es una contribución a un camino de paz. Quiçá. Luiz, muito obrigada. Receba nosso abraço carinhoso. Agradecer, assim, é muito pouco diante dessa contribuição que você nos traz. Obrigada por estar com a gente nessa caminhada e sigamos juntos. Muito, muito obrigada a Luiz, a todos e todas que estiveram conosco, continuem conosco e vamos em frente. Feliz 2024, não é? Com paz para todos nós. Gracias por todo, Isabel, María Cándida, queridas y queridos colegas. Hasta la próxima. Muito obrigada. Até. Obrigada. Tchau, Muito tchau. grata, Luiz. Um grande abraço para você Gracias. e a todos.